poco en el tema de personaje de Navidad, pero voy a dejar los ángeles a Pedro y creo que él va a seguir la semana que viene hablando de los ángeles. Y la verdad yo elegí este tema antes de él empezar ese tema, y fue a través en una reunión, creo que fue en noviembre, que José María Santos, el pastor de Corea del Río, estaba compartiendo como la importancia de seguir asombrando, de asombrarnos. Sobre todo cuando llevamos mucho tiempo en el Señor, a veces de, bueno, esa historia sí he escuchado, este sí lo sé, ese sí lo sé. Y la importancia después de tantos años de seguir sobre todo en el tema de Jesús, de seguir asombrando. Y el día siguiente me tocaba este pasaje que vamos a hablar hoy, y claro, después de escuchar eso me llegó así a la cara, así que vamos a hablar imaginando que un bebé llegó en Navidad, pero este bebé es la persona de quien vamos a hablar hoy en Colosenses. No vamos a hablar del nacimiento de Jesús, pero vamos a hablar de Jesús como está en Colosenses 1 y 5 versículos, empezando en el versículo 15. Colosenses 1, 15 a 20. Si alguien puede leer. Sí, Colosenses 1, 15 a 20. 15 al 20. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible y invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio. Él, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todas tenga la preemicia, preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nada más que escucharlos me da miedo de hablarlo, porque este es impresionante, esta descripción, porque no está hablando ni de Dios en general. Si vamos 2 versículos antes, en el 13, que está hablando de su amado Hijo. Entonces, cuando 5 versículos está hablando de Jesús, este bebé que nació, De su hijo, su amado hijo. sí, su amado Hijo. Y me da la sensación a veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en un humano, porque fue un ser humano. Pero después tú lees este pasaje y no fue cualquiera. Y vamos a ir por más o menos por la lista, empezando con el primero y recordándonos que estamos hablando de Jesús, que es la imagen de Dios invisible. ¿Qué pensáis cuando pensáis en eso? Que es la imagen del Dios invisible. Tener en cuenta que antes de su nacimiento no había una imagen permanente, visible de Dios. Ni la hay ahora. No, me refiero. Visible, la imagen de Cristo. Sí, pero Jesús todavía es una persona visible, pero sí. Me refiero a imagen. Sí. No es, sí. Es que venía a la tierra con un poder, una santidad que había dentro de él, y no
usa la maqueta cuando el padre lo utilizaba para hacer milagros, pero actuar como un humano es difícil, y las circunstancias que algunas veces se sentía, y no esa mano de su poder, sino que es algo que te sorprende, ¿no? Sí. Y si vamos al principio, en Génesis, que estaban las tres personas desde el principio, que de poner Jesús en un cuerpo no fue dividir Dios en tres. Porque cuando Génesis en el primer capítulo habla de la creación, no dice creo, no, creemos, hagamos el hombre. Estaba hablando en plural. Merece la pena mirarlo porque en Génesis 1, desde el primer capítulo, estaban ya Dios en tres personas. No dice la cantidad, pero tampoco fue una persona. En Génesis 1, 26, Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sonreí en los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces ya está hablando en plural. Entonces, aunque realmente en el Antiguo Testamento no habla de Jesús, no se nombra porque todavía no había nacido en un cuerpo, pero también pareció varias veces. Por ejemplo, ¿a quién pareció una imagen, una persona en la forma, Dios pareció como una persona? Muchas veces apareció el ángel. ¿De cómo? Muchas veces apareció la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento antes de la encarnación. Un ejemplo en concreto. El ángel delante de Josué, con la espada desenvainada, Sí. cuando iban a empezar a conquistar la tierra prometida. Sí. ¿Eres de los nuestros, de nuestros enemigos? No, como príncipe del ejército del Señor vengo ahora. Y Y con Josué, Abraham, con los tres, cuando Sí. apareció Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra. sí, Ya también estaba ahí, Abraham, era uno de los tres. sí, era uno de los tres. Y yo creo que por eso dice que hagamos al hombre semejante al Hijo del Sí. Hombre, porque ya Dios tenía cuerpo, porque Él se manifestaba, Sí. el que todavía no era como Jesús, ¿no? Pero yo creo que en eso, que era el imagen era de Jesús. Claro, y desde el principio fue la intención de Dios que parezca un hombre, Dios en forma de un hombre, que no fue, bueno, ya como no sé qué hacer con los hombres, yo ya envió algo. No sé si fue Miqueas el que le dijo, y tú, Belén Efrata, para ser pequeña entre las ciudades de Judá, no eres la más pequeña porque de ti me saldrá el que será guiador en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que la manifestación de Dios en Jesús antes de la encarnación, desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Échale. Es que también, Acierta tú por el principio. también te dice que Dios Padre no tiene imagen, es No. espíritu. Ya. Entonces no puede ser hombre creado Claro. a la semejanza del Espíritu de Dios. A mí, Lara, la lectura del primer versículo que dijiste de Colosenses, me vino rápidamente la idea de Hebreo, que lo voy a leer rápido, me voy a quedar solo relacionado con la idea. Dice, el capítulo 1 de Hebreo. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí. Ahí lo dejo ya. Y este es el pasaje paralelo perfecto para este de Colosenses. Para- Iba a leerlo más adelante, pero Exacto, sí. sí. Pero este primer
punto de que la imagen de Dios invisible cambiaba todo en un momento de ya tener alguien que la gente lo veía. Porque antes era creer, claro, ¿posible creer en Dios sin verlo? Sí, lo hacemos nosotros, no hemos visto a Jesús, pero que ninguno de vosotros ni yo lo hemos visto. Y creemos. Pero este fue un cambio radical para la humanidad. Por eso celebramos la Navidad, porque es ya Dios aquí, entre nosotros. Así que, y con solo este punto, digo, podríamos casi parar y quedar todo el estudio así. Pero la lista sigue en Colosenses, porque en el siguiente dice que es el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa eso? Sí, es el primero. Y lo quiero llamar la atención aquí porque tiene que leer el versículo después casi, porque había gente que ha usado este versículo para decir que Jesús fue creado. La primera creación de Dios fue Jesús. Pero si sigue leyendo que porque en él fueron creadas todas las cosas, y se lee las dos preposiciones al final, todo fue creado por medio de él y para él. No, él estaba antes. Él estaba antes. Claro, antes cuando digo aquí iba a empezar a ser hombre y mujer, a su semejanza, Sí, estaba ahí. sí, estaba allí. Pero lo digo porque es importante que vemos que leemos todo el versículo, porque si no parece que puede ser que fue el primero. Pero el primero porque ya estaba, no porque que fue creado y después empezó de hacer cosas. No, estaba desde el principio y antes. En el principio de nosotros, no en su principio. Pero en el Evangelio que dice primogénito de Dios. Sí. Primogénito. Sí. Dice, fue creado por medio de él y para él. Y hay un versículo, ahora no lo recuerdo, pero más o menos dice, este pueblo es creado para mí. No sé dónde está, pero me ha venido a la mente. Sí. Este pueblo es creado para mí, para mi gloria y tal, pero no me acuerdo muy bien ahora mismo cómo está. Sí, hay Mis varios. alabanzas publicará. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Sí. O sea, para él, que somos para él, para su gloria. Para Eso. su gloria. Y como dice Salmo, que los cielos y la tierra Cuentan la gloria de Dios. cuentan la gloria de Dios. A veces creo que... Isaías 43:7 y 21 también. Este pueblo es creado para mí, mi alabanza publicará. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Qué bonito. A veces creo que tenemos la impresión que la creación, la tierra, es para nosotros. Y es para nosotros. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidarlo, pero es suya. La grandeza. Y este texto que has elegido, Lara, es una maravilla. Yo me quedo pasmado. Esto es poesía de Dios. Porque está diciendo aquí Pablo acerca de Jesús. Esto es poesía de Dios. ¡Qué maravilla! Sí. Sí, todo estaba creado y no tenemos tiempo para cada frase. Y es increíble, Él fue el creador y estaba todo por Él. Pero vuelvo al principio, nació como un bebé. Nació para darse a conocer al mundo Sí. como hombre. Y a veces pienso cómo fue posible, solo Dios podría empaquetar todo Dios en un cuerpo humano. Chiquitito. Claro. Chiquito, eso. Por eso es el milagro más grande de todo. Sí, yo creo que sí, porque ¿cómo fue posible Claro. de poner todo Dios en un cuerpo? Y como tú dices, chiquito, que el bebé, y nació ya Yo creo que hombre. ese es el milagro más grande que ha hecho Dios, ¿no? Claro. Sí, De toda la humanidad. sí. Uno de los que ha hecho. Bueno, uno de lo que ha hecho, pero porque
el Espíritu de Dios, meterlo en un cuerpecito chiquitito y ahora ir creciendo como personas, como humanos. Despojarse de Y todo. todo era para que supieran, para que él sintiera todo lo que nosotros sentimos, para conocernos interiormente, el pensamiento de toda forma, de todo lo que nos pasa. Y ha pasado por eso. Sí, es impresionante. Y despojarse de todo el poder y toda la riqueza, Toda la gloria. y hacerse padecer por el mismo hombre para que le peguen, para que lo maltraten, siendo el Dios. Sí. A ver, búscame otro Dios por ahí que haga eso. Sí. ¿Ha existido? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Sí, vamos a llegar ahí, sí. Y el hecho de ser primogénito es muy importante para Dios. Es algo que hoy en día de ser la mayor o el mayor de la familia, hoy en día no significa tanto, pero bajo de la ley judía fue una responsabilidad, primero, de cuidar de la familia, también recibía una herencia más grande. Y si yo quiero mirar un momento en números para darte para mostrar la importancia que Dios tenía para el primogénito, en números 3. En números 3, 11, porque está hablando de las levitas. Y es algo que yo no sabía durante mucho tiempo. Estaba leyendo un día y en ese pasaje y si alguien puede leer 11 a 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de los animales. Mío será, yo Jehová. Todos los primogénitos pertenecen a Dios. Y apartó los levitas para que toda la familia no tuviera que dar a su mayor a Dios para servirle. Porque También nosotros, el pueblo de Dios, hemos creado también para alabarlo, ¿no? sí. ¿Qué iba a decir, Pepe? Hay otro versículo que lo estoy buscando que también viene en el Antiguo Testamento, dice: porque todo primogénito que abriere matriz será No sé si era santificado allá. santificado para mí. Una de las cosas por la cual Cristo tenía que ser primogénito era para cumplir la ley, y en esa tenía que ser primero primogénito para cumplir ese mandato de que abrió matriz de mujer. Claro, por eso el primogénito. El primogénito. Eso, pero después la importancia de las primicias, de la primera cosa, también de ser el primogénito para Dios fue tan importante que apartó un tribu entero en lugar de escoger todos los primogénitos de Israel para sí mismo. ¿Y qué hicieron los levitas? Servían a Dios. Entonces, ¿importante? Sí. Él es el primogénito de creación. Estaba desde el principio. Alfa. Ya he encontrado el versículo. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Sí. Sí. Pertenece a Él. Sí. Así que, otra vez, pero nació con un bebé. El primogénito de la creación, el creador. Y todo existe por medio de Él y para Él. Y para Él. Por medio de Él y para Él. Sí. Y qué importante es saber las escrituras de principio a fin, Sí. porque se quita uno mucho quebrero de cabeza.
Hablaba Porque gente, hay tantas religiones, pero es porque no estudian la palabra a fondo y sacan versículos sueltos. hablabas antes de José María Santos y de la capacidad de asombro y tal. Y me voy a lo que dice mi mujer. Esa capacidad de asombro te la da el Señor a través de su palabra, de la Escritura. Tan inagotable, que en nuestra breve vida, los 70, 80 años, lo que sea, apenas si nos da tiempo a pegar picotacitos de su palabra. Por eso cuando oraba mi hermano Juan esta tarde por el grupo de hombres y eso, es una maravilla, verdaderamente es una maravilla, porque cuando tú entras de lleno en la Escritura, es que verdaderamente cualquier asombroso. versículo te tira todo hora. Es que vida, es vida. Y yo tenía una amiga que siempre estaba liada poniéndome contra con la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios toda. No te guíes por un versículo que te dice o dos que te dicen tuerto. Chiquilla, lee. Pero con esto de las navidades, celebrar las navidades de las obras, ella decía de las obras que las obras había que hacerlas para ganar a chiquilla, pero si Dios no lo dice, porque vas a tener que, las obras te las prepara Dios de antemano para que las hagas tú. No para que tú tengas que buscar las obras para tu bienestar. Exactamente, las obras son las que Dios prepara de antemano. Y hasta que se convirtió ella leyendo la palabra. Y ya después me decía, ¿verdad? Sí, es así. Entonces Jesús, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en versículo 16 o 17 de Colosenses 1 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿A dónde iría la tierra entera si Él quitara su mano? No, pero es que es curioso, no dice, vamos a ver, todas las cosas en él existen, no es existen, subsisten. Sí, es más allá de la creación. No mantiene, Es no Él más o más. mantiene la creación. Que Él es el mantenedor. Ahí. Él es el mantenedor de todas las cosas. Sí, y obviamente creó sistemas y leyes de física y tal, que gravedad funciona en una manera. Él usa la gravedad que no salió de la Tierra. La ley universal de Newton. Sí. Todo que sube, baja. No. Date cuenta del equilibrio que hay en el universo, que está rotando, está en constante movimiento, pero guarda un orden perfecto. Sí. Y solo Dios, solo Él puede crear algo, un sistema que funciona perfectamente. Yo me acuerdo en una de mis asignaturas en la universidad sobre geografía, que el hombre que no fue creyente ni mucho menos, que decía que el hombre era muy egoísta de pensar que podría destruir la tierra. La verdad, para un hombre sin creer en Dios, decir eso me impresionaba. Pero dice, la tierra existía durante mucho tiempo. A lo mejor vamos a destruir humanidad. Pero la tierra va a seguir funcionando. Y yo, pues este fue ya hace 30 años y todavía me acuerdo de esa frase, porque yo, claro, en la clase estaba pensando, claro, porque Dios mantiene la tierra como es. Y no sé si habéis visto la noticia de hoy, que hay científicos que han seguido por la primera vez de hacer fisión nuclear, que es crear energía. De la nada. Sí, de nada. Crear más energía de la que consume. Sí, que es impresionante. Pero claro, en un sistema aquí de pequeño no es ya, y digo, vamos a explotarnos. ya. Pero Que la tierra es de Dios y Dios cuida de la tierra, pero el hombre la está estropeando. Lo puso de mayordomo, pero Porque el mayordomo... Dios dijo cuidar la tierra, darle descanso, Por todo lo que no se le da. porque todo lo quiero para sí. Pero él todavía está ahí cuidando de la tierra y ayudándonos a pesar de nosotros. Destruiría lo que tú has dicho, destruiría el hombre la tierra, pero cuando pasen 5.000 años,
la radioactividad desaparece, seguirá la Tierra adelante. Claro, No. Así que el hombre, Nanay de la China, claro. Y no lo- puede destruir nada, No. porque lo que crea Dios no lo puede destruir nadie. Sí. Y el versículo que José María ha leído antes, que, de que Dios ha puesto a Jesús ya en el trono, específicamente para eso. Él está en control de todo. Bastante control que tiene. Él dice que no se mueve ni un cabello del pelo. Fíjate, ni un pelito tiene el control si se cae o no. Y de mi punto de vista, ya los milagros tienen más sentido todavía, porque un milagro es actuar fuera del sistema normal. Es sanar a alguien que no puede sanar a sí mismo. Es como tenemos en el Antiguo Testamento, en que el sol se quedaba sin moverse. Esto es imposible en el sistema en que vivimos, pero Dios podría hacerlo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y de abrir el mar. No, en el sistema humano es que es imposible. Entonces, Él, en toda la cosa en Él subsisten, pero entonces los milagros de Dios, Él actúa fuera del sistema para hacer algo más. Y aún en las circunstancias normales de la vida, si uno lo analiza un poco, se queda uno asombrado con la boca abierta al ver los milagros de Dios. No sé si fue hoy en la prensa o hace unos días cuando leí que había caído un rayo en un sitio donde había uno allí que iba con un barco por una playa y te cayó una tormenta y murió. Y me llamó la atención porque yo muchas veces, muchísimas veces, cuando hay tormenta, dice, sobre el cielo de Madrid han caído ya 100.000 rayos. Y lo creo, hay maneras de contar los rayos que han caído. Y cuando tú ves, dice, pero vamos a ver, 100.000 rayos sobre Madrid y tú viendo los relámpagos y aquí en Utrera, en cualquier sitio, bum, 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 y dice, pero ¿cómo esto no ha caído en las personas, en las casas? ¿Cómo? ¿A dónde han ido a parar estos rayos? Claro, y tú ves el libro de Job y dice, ahí está la explicación, Él le prepara camino a los relámpagos y truenos. Es Dios quien está controlando todos esos milagros. ¿Y eso sí que son milagros? Pues Él quien los controla. Y claro, cuando ocurre un accidente de ese, dice, mira, ha muerto este hombre con motivo de la caída de un rayo y tal. Pero 100.000 rayos sobre Madrid con sus millones de habitantes y de casas y que a nadie le pegue no hay el poder de Dios que va controlando a través de los relámpagos y de los rayos que caen. Es que es maravilloso, es que a donde quiera que tú mires las cosas que ocurren alrededor, es para quedarse con la boca abierta, asombrado de la misericordia, del poder y de la bondad de Dios con nosotros. Es asombroso el cuidado que tiene. Esta mañana mismo, perdona ya, un minuto nada más, veo en la noticia donde fue, en la tele, se levanta un hombre allí en Jerez, abre la puerta del bar y se encuentra que esta noche a las 3 de la madrugada ha habido un tornado y se ha llevado toda ha tirado la esto del bar para esto. Y me acordé de Ramón Gómez de la Serna, un poeta del puerto de Santa María que dice, la vida es un mal asunto, tú te acuestas tan tranquilo y te levantas difunto. La vida es un mal asunto, tú te acuestas tan tranquilo y te levantas difunto. Palmado. Digo, se levantó, este hombre de este bar se acostó no sé tan tranquilo y a las 3 de la madrugada hubo un tornado en Jerez que estando despierto no se dio cuenta nadie y se encuentra con que el bar se lo han destrozado. Y en Morón de la Frontera, también esta madrugada creo que fue, hubo un terremoto que abarcó a la Puebla de Cazalla, a Rubio, un montón de pueblos. Aquí no estamos tan Utrera, pero allí en Morón ocurrió también. O sea que estamos en las manos del Señor en tantísimas cosas. Estamos en sus manos en tantísimas cosas. Sí, entonces, y hay tantas cosas. En todas las cosas. En todas. Sí, sí. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él Subsisten, se mantienen. Sí, sí. Y tenemos tanto descubrimiento como de esta fisión ahora que podría producir energía, pero tantas cosas que todavía no queda para entender.
Y cada descubrimiento ya algunas veces da miedo a la persona, que ya va a ponerse encima de Dios. Digo, no, ya tiene que apreciar quién es Dios más, aún más. Mientras más descubra, más ve. Sí, y aunque no sea un milagro en sí, toda la medicina que tenemos hoy en día, de mantener la vida de la persona, la pastilla que ayuda a la gente a respirar, del corazón que funciona bien, no son milagros en sí, pero es increíble. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Así que, pero otra vez, el que mantiene toda la creación nació. Es un niño. Un bebé. Todo está en sus manos. Dice, oh Señor, en tu mano están mis tiempos. Y si seguimos adelante ahí en Colosenses, el siguiente Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el Papa, la gente, el Papa. Sí. Es que el hombre se siempre. toma la importancia como lo que estudioso, lo de eso, pero no piensan que la sabiduría y lo que investiga, quien le da el entendimiento. La admiración que tiene Pablo cuando está hablando aquí de Jesús y dice, es que a mí me deja pasmado, Sí. Con tu permiso lo voy a leer. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús está por encima de todo. Sí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí. Me deja pasmado. El asombro Sí. el asombro de su palabra. Sí, Es lo que me asombra. Es impresionante. Y con esa frase sobre la iglesia, si lo tenemos en mente, ¿cómo cambiara nuestra perspectiva de la iglesia? Porque realmente hacemos caso y pensamos que es Jesús la cabeza de la iglesia. No lo pensamos. Porque Si lo pensáramos, otro gallo cantaría. Porque no habría tantos problemas, tantas divisiones, ¿cómo te digo? Pero bueno, Tantas dificultades. Porque estaríamos pensando en esto, que no es nuestra, que es suya. Y que todos somos un cuerpo. Y no hacemos nada, ni siquiera con la uña del dedo meñique, de la mano izquierda, que es más inútil que la derecha. Sí. Pero por eso, porque no pensamos No en que pensamos. es el que dirige la iglesia, porque Claro. nos creemos que nosotros sabemos más o somos más capaces que unos que otros y no. pero bueno. En Efesios 1, en el 22 también dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí. Y fue un cambio radical, porque este tiempo antes había los judíos que estaban los responsables para llevar el mensaje de Dios, y ya después de Jesús marca un cambio en el sentido que ya fuera la iglesia encargada de eso. Sin quitar la responsabilidad de Israel, pero ya poniendo y dando también la oportunidad a todos nosotros, los gentiles, de tener también de compartir esa responsabilidad. Pero aún así, Jesús. Y una cosa que no he mencionado antes, yo este estudio preparándome me ha hecho pensar en que cuántas veces cuando hablamos, que decimos Dios, que realmente debemos decir Jesús. No está mal decir Dios, porque Jesús es Dios, entonces no pasa nada si decimos Dios. Pero cuántas veces cuando hablamos de Dios, realmente estamos hablando de Jesús, De la persona de Jesús. de la persona de Jesús. El Señor Jesús. Sí, así que, y la siguiente frase es la cabeza del cuerpo de la iglesia, y Él que es el principio. Para mí este es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta este punto, porque es el principio de la creación, estaba en el principio de la iglesia, principio de todo, el alfa. En el principio era el verbo, Sí, y el verbo era con Dios, y exacto. el verbo era Dios. Sí,
Sí. Este era en el principio con Dios. Primera de Juan. Exactamente. Juan. Eso. Y, No la primera carta. pero no se queda ahí, porque la siguiente frase, el primogénito de entre los muertos, que también es la omega. Primogénito de entre los muertos, ¿qué significa? Que resucitó. El primero. El primero de la resurrección. El que venció la muerte, el primero. Porque Lázaro, por ejemplo, fue resucitado, pero después murió. Que el hijo de la viuda de Efraín es cuarto de lo mismo. Sí. Sí, y Pero ellos lo único mismos que- no se resucitaron, Eso no por su que- propio poder. Que Lázaro lo resucitó Jesús, no se resucitó él, sino Pero que me refiero de que lo resucitó, que tuvo un tiempo La niña, viviendo, la pero niña después murió otra vez. el Sí. hijo de la viuda, la hija de... Sí. Pero Sí. pueden Vamos a mirar- mirar 1 de Corintios 15, que realmente es el tesis de la resurrección. Y no vamos a, porque no tenemos tiempo para estudiarlo. Primera de Corintios dice... 1 de Corintios 15. Y vamos a leer el 12 a 17, si alguien puede leerlo. 1 de Corintios 15, 12 a 17. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ir entonces vuestra predicación, van a ir también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Y hubo un problema en ese tiempo que la gente no resucitó Cristo y tampoco nosotros. Vamos a morir y ya está. Y este es una opinión concurrente hoy en día, que tenemos una vida nada más. Pero ¿Y después de la muerte no hay nada? sí, No hay nada, pero mire, vamos a hacer sus cosas para que haya. Pero, Sí, pero tú mira, escuchas. en mi casa hay una vecina mía que el consuegro es creyente de una iglesia de dos hermanas. ¿No? Y ella, porque él empieza a hablarle, y dice, ¿bien? Decirme que los muertos van a resucitar. Si no cabemos ahora, como vengan los muertos, como... Digo, vamos. Digo, sí. Pero que resucitan Una los que están mente muertos. finita. sí, Una mente finita. sí, pero la resurrección empezó por uno, el primogénito de entre los muertos, porque tenía el poder de resucitarse, él solo. Pero nació como un bebé. Es un poder impresionante, es el alfa y omega, y principio y el fin, y de primogénito de la creación y también primogénito de entre los muertos. Y murió como todas las personas. Sí. Murió, pero resucita como Dios. Ahí ya, Sí. ¿Y para qué? para tener nosotros vida. Para que en todo tenga la preeminencia. 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 Eso. Eso. Eso, privilegio, ventaja, prioridad. Inglés tampoco lo hago bien. Pensáis que porque estoy hablando mi segundo idioma, a veces que no, que hago lo mismo en el inglés. Bueno, pero aquí tenemos una ventaja, que hay sinónimos que puedes buscar Sí, y no tienes que decir esa palabra tan rara. sobre todo. Principio y fin, creación, la muerte, nada está encima de Jesús. Alfa y Omega. Y a mí me encanta una cosa, un pasaje que no me acuerdo dónde está, en un evangelio, no sé, de Lucas, cuando están buscándolo a Jesús y lo encuentran en el templo hablando, dice, pero ¿a dónde creía que estaba? Por los asuntos de mi padre. Cuando- Qué maravilla.
¿Por qué me buscáis? Porque me ¿No buscáis. sabéis Yo lo que asunto de mi padre. en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí le digo un toquecito a María y a José. A ver si un poquito olvidadito. Que se olvidáis. Sí. No sabemos cuándo empezó, cuando él entendía realmente quién era. Yo no sé si nació con un bebé y ya pensando, ya soy Dios. No sabemos. Pero con 12 años ya sí sabía. Ya sabía. O poco se Ya sabía. sabía. Los padres no sabían que te habían tanto. Se olvidaba. Tuviera que ser muy difícil de pensar que de ser los padres de Jesús no fue cosa fácil, de verdad, porque Ponte en tu lugar. un hijo literalmente perfecto. Y tú imperfecto. Y tú imperfecto, que entendía más que tú. Que no iba a tener siempre presente que era Dios. Sí. Lo que Para era ellos venezolano. era su hijo. Era su Sí. hijo. Primero era su hijo porque era de Sí. Salta. Y yo creo que entendía a cierto punto, pero de verlo ya en la carne, como tú dices, fue su hijo. Primero sí, su hijo. Y claro, el que se asustara que no lo encontraran era normal. Sí. Porque es la reacción de unos padres. Totalmente normal. Más como de 12 años, que ha tenido 20 o 30 no se lo han asustado tanto. Claro, claro. Y todo eso, la imagen de Dios invisible, primogénito de la creación, que en todo subsisten por Él. Cabeza de la iglesia, el principio, primogénito entre los muertos, y nació un bebé. Pero es que lo Dice que crecía en sabiduría. Por eso en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Sí, por eso. Y estamos, pero sin olvidar de nosotros, porque otra vez, yo creo que es fácil de pensar en la muerte, incluso la resurrección de Jesús, y pensar en nosotros mismos, porque claro, por eso tenemos la salvación. Pero ni la salvación realmente es para nosotros, pero no enfoca en nosotros, es para que enfocamos nosotros en Él. Para Él tenga la gloria, la preeminencia. Este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicará. Exactamente. Y yo creo que por eso, este ya es un punto, pero sin olvidar de nosotros, porque el versículo 20, y vamos a terminar con eso, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Él va a arreglar la cosa al final. Reconciliar el mundo en la forma de una nueva tierra y un nuevo cielo. Después de la tribulación, no sabemos cuándo, pero Él va En los cuales muere la justicia. No tenemos que preocuparnos, tenemos que cuidar de lo que está aquí, pero no tenemos que preocuparnos porque Él va a reconciliar todo. Amén y amén. Él sabe todos los tiempos cuando nosotros lo hagamos. Sí, sí. Y estamos aquí salvados no simplemente para ir al cielo cuando morimos. Estamos aquí salvados para adorarle. Y del principio de los tiempos y de todo. Sí. Ya lo sabe todo. Sí, Hasta que estamos aquí y cuando nos vayamos a ir, cuando estemos en la casa y cuando nos vayamos a todos lados. sí, Lo sabe todo. sí. Salmo 31, 15 o 14. Oh Señor, en tu mano están mis tiempos. Sí. Años, semanas, Yo qué sé. meses, minutos, segundos. En tu mano están mis tiempos. Y con todo ese poder y todo eso, nació como un niño. Así que vamos a orar y no vamos a rezar. Quien quiera.